Sonido uno 2 3. Sonido uno 2 3. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar
sin la ayuda del Señor, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Celebramos la misa vespertina de la vigilia de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a San José por los favores recibidos, intención de Olga Herrera, a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio, y por el alma de Ángela López Roa, intención de Luz Miriam. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, tú que entregaste a la Iglesia las primicias de tu obra de salvación mediante el ministerio apostólico de San Pedro y San Pablo, concédenos por su intercesión y sus méritos los auxilios necesarios para nuestra salvación, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días subían al templo Pedro y Juan a la oración de media tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo: míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. Agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos,
se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. La gente lo vio andar alabando a Dios. Al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa, quedaron estupefactos ante lo sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón, a toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Os notifico, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y me quedé 15 días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que escribo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos celebrando como iglesia este acontecimiento donde nos proponemos volver a los orígenes, por decirlo así, donde Jesucristo, el Hijo de Dios, ha puesto a algunos hombres al frente de su misión. La misión de Dios, la misión de Jesús es realizar el encargo del Padre, convertir este mundo en el reino de Dios,
hacer que todo lo que el Padre le ha dicho y que Jesús ha escuchado atentamente, todo eso se realice aquí porque Dios así lo ha querido. Y como dice una de las famosas oraciones, lo que tú te propones, Señor, ¿quién puede estar en contra de eso? Lo que tú quieres saldrá adelante porque así tú lo quieres. Y entonces este mundo ha sido bendecido grandemente por Dios porque Dios así lo quiere y quiere salvarlo y llevar a feliz término esta obra. Es una frase que puso San Pablo en una de sus cartas. Dios que comenzó esta obra, Él mismo la llevará a término en todo el universo y en todos y cada uno de nosotros. Esa es la misión que tiene Jesucristo y esa es la misión que encarga a unos hombres débiles, frágiles, pecadores, con todos los defectos posibles, pero ahí está, como dice la palabra de Dios, Él mismo está acompañándolo. Yo estoy contigo hasta el final, le dice Dios a cada uno de los que elige. Esas mismas palabras son las de Jesucristo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esta obra que está realizando el Padre a través de Jesucristo y ahora los apóstoles en nombre de Jesucristo extienden el reino de Dios por todas las naciones. El reino de Dios es la acción del mismo Jesucristo que se va configurando en todos aquellos que escuchan esa palabra y la ponen por obra, escuchar el Evangelio de Dios. Por eso, queridos hermanos, hoy la palabra nos remite a todas aquellas acciones que estos hombres con la presencia y la ayuda de Jesús realizan. En la primera lectura encontramos aquí como la clave del éxito, por decirlo así, que tienen los apóstoles empezando por Pedro. Un paralítico que está sentado a la puerta del templo para pedir limosna y Pedro le da no de sus bienes porque no tiene, no posee, pero le da lo que Dios le ha dado. Le dio a Jesucristo y en el nombre de Jesucristo echa a andar. Son las palabras de aquel que tiene ese poder, vamos a llamarlo así. No es un poder, es algo más. Es una presencia activa de Dios, es un acontecimiento profundo del reino que va en los labios y en la acción de aquel que Dios ha elegido, que Él llamó, que Él lo vocacionó. Hay una vocación en esa persona y Dios pone todos sus actos, por decirlo así, sus fuerzas, sus virtudes, para que después sean desplegadas. Esa es la acción del que es elegido y por eso el elegido, en este caso Pedro, que está al comienzo de todas estas acciones y puesto de primeros para todo, dice la frase correcta como siempre lo dice. Recordemos que Pedro cuando habla, no sabemos cómo, pero bueno, Jesús dijo, sí, mi Padre te ha revelado todo eso. Dice siempre las frases correctas. A veces las acciones no concuerdan, pero las frases son perfectas. Y en este caso dice, lo que tengo te doy en nombre de Jesucristo. Camina. Cuando estaba con Jesús, recordemos que alguna vez Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Cuando les pregunta a los discípulos, el primero en responder es Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Eso causó admiración en Jesucristo, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Cuando en el Evangelio de San Juan, allá en el discurso del pan de vida, todo el mundo deja a Jesús por esas palabras de tienen que comer mi carne y beber mi sangre, y todo el mundo se fue porque era duro ese lenguaje. ¿Cómo vamos a cambiar la ley de Moisés por lo que diga este hombre? O sea, por él. Él se convierte como en el primero y eso no lo podían comprender. Y se quedaron los discípulos y Jesús pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro contesta, ¿y a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Son frases perfectas, dichas por aquel elegido, por Jesucristo, quien ha orado profundamente por Pedro. Recordemos allá en esa escena triste, donde Jesús tiene que revelar que va a ser traicionado y va a ser abandonado, y Pedro también sale adelante. En esta ocasión no respondió tan acertadamente, Señor, aunque todos fallen, yo permaneceré firme.
y tiene que entonces recibir aquella frase dura de Jesús: antes que el gallo cante dos, ya me habrás negado tres. Eso lo comprendió Pedro más tarde en esas escenas cuando él mismo negaba a Jesús. También le tocó pasar por esas. Pues con todas esas capacidades, pero también con todas esas fragilidades, es elegido por Jesucristo para dirigir un evento divino. Ese evento se llama iglesia. La iglesia es todo lo que Dios salva y lo reúne en una sola cosa. Los hijos de Dios que estaban dispersos, Dios los va reuniendo en un solo redil, por decirlo así, y el que lo conduce es Pedro. Ahí está el misterio. Es un misterio de iglesia, queridos hermanos. Por eso aquí en este evangelio que acabamos de escuchar, un poco enigmático, en el capítulo 21 de San Juan, Jesús resucitado llama a Pedro aparte y le hace esa pregunta por 3 veces, una pregunta difícil: Pedro, ¿me amas más que estos? Una pregunta muy difícil porque nosotros todavía no estamos en capacidad de responder plenamente. ¿Cómo saber si amamos o no a Dios? Esas son cosas que todavía tenemos confuso en el corazón, muy confuso, porque a veces confundimos amor con emoción, amor con ciertas cosas, y aquí lo que está pidiendo Jesucristo es un amor exclusivo a Él, más que estos, para poder estar en ese trabajo de reunir a los hijos de Dios dispersos. Ese trabajo eclesial, eso requiere de un amor profundo a Jesucristo. Y por eso Él pregunta al primero: ¿me amas más que estos? Y es la misma pregunta que nos hace a todos, especialmente a los que nos pone al frente: ¿me amas más que estos? Porque si hay amor a Jesucristo, Él entrega sus ovejas, porque esas ovejas Él las adquirió a precio muy alto. Recordemos que Él murió por todos nosotros. Antes pertenecíamos al mal, ahora Cristo nos compró con su sangre y le pertenecemos a Él. Y por eso dice a estos elegidos: si me amas más que estos, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Es una de las tareas tremendamente difíciles, y le dice aquí a Pedro exclusivamente esa pregunta, porque él es el que tiene que presidir en este trabajo divino de reunir a los hijos de Dios. Y como le dijo Jesús en aquella ocasión antes de que lo negara, le dijo a Pedro: el diablo te ha pedido, pero rezaré por ti para que tu fe no desfallezca. Ahí está la fortaleza que tiene Pedro, queridos hermanos. Él es el único que ha escuchado por ahora que reza a Dios por él para que su fe no caiga. Y cuando ya te restablezcas, confirma a tus hermanos. Confirmar en la fe es la labor exclusiva de Pedro, al que estamos celebrando hoy junto con el apóstol San Pablo, porque también estamos celebrando a este gran hombre. Pedro recibe de Dios, recibe de Jesús un encargo maravilloso. Tú eres el que vas a conducir y a reunir a mis ovejas, las vas a apacentar. Su rebaño, el rebaño de Jesús, es puesto en manos de Pedro. Queridos hermanos, nosotros, sin ser fanáticos del Papa, no es ser fanático, no es entregarse como a un caudillo, no es como hacer una especie de acción política mediante el fanatismo y seguir a un líder. No se trata de eso, es que estamos nosotros siguiendo a Jesucristo, eso es lo que hacemos, pero el que está dirigiendo toda la acción es uno que ha sido elegido por el mismo Jesús, en este caso Pedro y los sucesores de Pedro. Ellos tienen esa virtud, esa vocación, ese llamado especial de parte de Jesús, porque ellos dirigen esta acción divina de construir y congregar a la iglesia. El Papa está al frente de todo esto. Lo mismo los obispos que tenemos actualmente, que son sucesores de los apóstoles, también reciben ese mismo encargo. También son obispos igual que Pedro, pero Pedro está de primero.
el primero entre iguales, se dice así en la iglesia. Él es el que preside, Él es el que dirige, y todos debemos estar pendientes de eso que el Papa nos regale, de esas palabras que como maestro y como padre nos regala constantemente a la humanidad en diversos temas, para que sepamos qué es lo que tenemos como iglesia y cómo va avanzando ella a lo largo de la historia y en el momento que nos corresponda. Por eso, queridos hermanos, este Papa que tenemos actualmente nos habla mucho de misericordia. ¿Por qué? Porque el mundo perdió esa parte. El mundo solamente enseña que hay que afanarse por sí mismo y sálvese quien pueda. Y el Papa dice, así no se puede. Hay que empezar a activar la misericordia. Al mundo le falta eso, la misericordia. Pues eso es el tiempo que nos correspondió, y de eso debemos estar pendientes también, porque así le ha inspirado Jesús al Papa que tenemos actualmente. Pero también tenemos al gran maestro, a Pablo. Él que también recibió una vocación y muy especial, una conversión tan grande. Él nos ha regalado en sus cartas todo lo que ha aprendido de Jesús, como nos dice hoy en la carta a los Gálatas. Yo era el más fanático de los de mi edad y mi raza, porque creía que estaban dañando lo que nos había regalado a través Dios a través de la ley de Moisés. Eso como que se estaba dañando por esa secta perniciosa de esos que siguen al que fue crucificado, y yo los perseguía a Jesús, perseguía a la iglesia. Pero cuando Él me alcanzó, ahora yo conozco que hago parte, yo sé que hago parte de una obra dirigida por Jesús, lo mismo que le dice a Pedro, una obra maravillosa, donde Él tiene que hacer parte de esa obra, está incrustado ahí, no puede trabajar individualmente, que es lo que nos afirma hoy en la carta a los Gálatas. Yo iba al comienzo solo, pero después me encontré con Pedro y con los otros apóstoles para no de pronto ir corriendo en vano. En esto no se puede correr solo, hacemos parte de una gran congregación, por decirlo así. Eso que está realizando Jesucristo en el nombre del Padre, congregar a los hijos de Dios dispersos, esa misión es hermosa. Además, tenemos la otra misión, dar de comer, como decía Jesucristo a los discípulos que estaban desesperados porque a Jesús lo seguía una multitud, y Jesús pues los tenía ahí. Bueno, ¿cómo les damos de comer? Está en el discurso del pan de vida, capítulo 6 de San Juan. Pues los discípulos le dicen a Él, mándelos a la casa para que busquen su propia comida, su propio alimento. Y Jesús dice, denles ustedes de comer. ¿Y comer qué? Como decíamos ayer en el Evangelio de San Marcos, hablando de esta niña que fue de vuelta a la vida, Jesús le dice, denle de comer. Y decíamos nosotros, lo que hay que darle de comer es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mismo Jesús. Entonces, queridos hermanos, es lo que Dios nos ha dado a la iglesia, al mismo Jesús, para congregar a los hijos de Dios dispersos, y esa obra divina dirigida por Pedro, y hoy también nos ayuda San Pablo. Pablo, con toda esa ciencia que recibió de Jesucristo y que nos dejó en sus escritos, nos ayuda a comprender tantas cosas, eso que está pasando también en todos nosotros por la obra de la salvación, por la obra de la gracia, pero que nos ayuda a describirla de manera perfecta, nos ayuda a entender qué es lo que está haciendo Dios con nosotros por obra de su gracia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y esa gracia es para vivir con Dios eternamente, y una cantidad de explicaciones más que nos regala San Pablo para que todos podamos hacer parte de la iglesia. Esa es la misión, queridos hermanos. A todos nos corresponde también construir la iglesia. Hoy no es el día para estar peleando, para estar pensando mal del Papa, de la institución. Hay muchos por aquí cerquita que están diciendo, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Mala cosa, mal negocio. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos ser testigos de Jesucristo y de su esposa, la iglesia. Los que estamos aquí al frente nos llenamos del amor de Cristo
para llenar de amor a la iglesia. Esa es nuestra función, eso es dar de comer también. Por eso, queridos hermanos, pidámosle a Dios que ayude al Santo Padre, ayude a todos los obispos, ayude a todos los sacerdotes, ayude a todos los que estamos al frente en esta labor inmensa de congregar a los hijos de Dios dispersos, hoy en la persona del Santo Padre, hoy que celebramos a San Pedro y a San Pablo, estos grandes hombres que son columnas magníficas de la iglesia, que es el fortín de la verdad, la columna de la verdad, como lo escribió San Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Celebrando la pasión gloriosa de tan grandes intercesores, oremos al Señor diciendo: te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que realice su misión de guardar la unidad en la caridad de todas las iglesias y confirme en la fe a sus hermanos, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por la iglesia presente en la diversidad de naciones, razas y culturas, para que su misión evangelizadora sea reconocida y respetada, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por las iglesias que sufren coacción, reducidas al silencio, perseguidas en algunos países, para que permanezcan firmes en la confesión de la fe y el testimonio cristiano, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que perseveremos fielmente en la enseñanza y la misión recibida de los apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, escucha nuestras súplicas avaladas por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, al celebrar con alegría la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, traemos a tu altar nuestras ofrendas y te suplicamos que la grandeza de tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel, Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo, Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, y oramos especialmente por Ángela López Roa, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz.
Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Te rogamos, Señor, que fortalezcas con estos sacramentos al pueblo a quien has iluminado con la doctrina de tus santos apóstoles, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Incline la cabeza para esta bendición solemne. El Dios Todopoderoso, que por la confesión de Pedro os ha fortalecido y os ha edificado sobre la roca de la fe de la Iglesia, os dé su bendición. Amén. Dios, que os ha instruido con la predicación de Pablo, cuya palabra sigue resonando en la Iglesia, os ayude a seguir su ejemplo para ganar hermanos para Cristo. Amén. Para que así por las llaves de Pedro, la palabra de Pablo, la oración de ambos, nos sintamos animados a luchar por aquella patria a la que ellos llegaron muriendo en la cruz uno y bajo la espada el otro. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús.